Frente a un mundo de cambios y con una sociedad preocupada por tratar de entenderlos y modificar los comportamientos, como iglesia, estamos frente a nuevos tiempos que requieren nuevas estrategias. Cápsula 2020 te hará reflexionar, animándote a hacer luz en medio de un mundo cambiante, sumarte a las oportunidades y retos, y ser parte de las soluciones y no de los problemas. Analizar los problemas y trampas en las que estamos cayendo, y a todo esto, conocer el consejo de Dios para salir victorioso. Esto es Cápsula 2020. Es increíble que estamos escasamente a un par de meses en el que estemos despidiendo este año, el 2020. Solemos decir, se nos fue como agua, y así es. Lo que empezó a mediados de marzo o a principios de marzo, pareciera ser que nos descontroló, no solo en actividades cotidianas, sino aún también en situaciones emocionales, en propósitos, en planes, en proyectos. Y de repente, ahora, al estar terminando este año, casi 2020, aún 2 meses, pareciera ser que nos sentimos quizás frustrados, desanimados, por todas las cosas que pudimos haber hecho y no las hicimos, por todas las cosas y los planes que teníamos o que nos habíamos propuesto durante los 3 meses del primer año, de repente todo se vino abajo. Pero, ¿sabe una cosa? Si hay algo que nosotros tenemos que aprender de todo esto, es a enderezar el rumbo que posiblemente estamos teniendo. Enderezar las situaciones o la percepción de la vida, y tal vez podamos sentirnos derrotados en algunas áreas, pero es tiempo de levantarnos, también de animarnos si es que estamos desanimados. ¿Por qué? Tenemos que ser prácticos, pero además de ser prácticos, tenemos que ser críticos con la vida que hemos estado teniendo o el rumbo que ha estado tomando nuestra vida. Hace unos días leía un artículo que me llamó la atención por sí mismo. El título decía: la lista que nunca se completó. Me llamó la atención, la lista que nunca se completó. Y empecé a leer. Era la historia de una chica de nombre Julia. Era mediados de septiembre, relata, cuando ella, para conmemorar un año más de su padre, que en ese año estaría cumpliendo 54 años, pero que meses atrás, el 21 de diciembre, había muerto a causa de leucemia. Ella, en septiembre, empezó a buscar en una pequeña caja algunos recuerdos que le pudieran ayudar a conmemorar ese aniversario o ese cumpleaños de su padre, que ahora ya no estaba. Empezó a tomar la caja, empezó a sacar algunas cosas, perfume, algunas cosas personales, ropa, un celular. Y mientras ella estaba sacando algo, en el fondo le llamó la atención un pequeño cuadernillo, un pequeño bloc de notas. Ella lo sacó. Y cuando ella sacó esta pequeña cuadernillo, este bloc de notas, empezó a hojearlo. Inmediatamente reconoció la letra de su padre y empezó a leer. Primeramente leyó el nombre, porque su padre había sido muy cuidadoso y puso el nombre de su padre, el nombre de él se llamaba Ramón Duvale Vicente. Él era originario de Brasil, parecía ser que estaban ahora, ya tiempo después, viviendo en Portugal. Julia tenía ahora 16 años. Tomó el cuaderno de notas y empezó a leerlo. Lo primero que saltó a su vista fue la primera expresión: cuando salga del hospital quiero, puntos suspensivos. Ella por un momento se quedó viendo aquella frase. Empezaron a rodar lágrimas de sus ojos, porque era el deseo de su padre
diciembre del 2019. Se armó de valor con todo el dolor y todas las emociones que estaban revueltas en su interior y continuó leyendo. Tenía unas frases pequeñas nada más. Su padre lo había escrito mientras él estaba en el hospital. Y eran los deseos de este hombre. Por eso el tema, la lista que nunca se completó. Estos deseos eran los siguientes: ver, casar a Hu, cuidar de mis nietos, construir una casa entre los arbustos, ayudar a los niños del hospital, cocinar para Hu, hacerme un tatuaje o el tatuaje juntamente con ella y finalmente ir a Fátima, una ciudad en Portugal. Y así terminaban los deseos de Ramón. Estos deseos se quedaron plasmados en aquellas notas que lamentablemente nunca pudo ver realizados Ramón. Él murió un 21 de diciembre del 2019 a los 53 años, batallando contra la leucemia. Cuando ella lo leía, cuando se refería a ese tatuaje, a ella le quebrantó más, porque ese tatuaje era la fotografía que Julia había tomado de del monitor donde estaban monitoreando el corazón de su padre, y ella sacó una foto. Ellos decidieron en diciembre que el día que saliera ambos se iban a tatuar en su cuerpo esa imagen de ese monitor que hablaba de vida. Pero ahora ya no era posible. Su padre había muerto y ahora Julia estaba, por un momento dado, aunque superando la situación, se sentía mal. Ella, después de tomar aquello, se armó de valor. Empezó a sacar alguna conclusión de lo que en ese momento había leído. Días después, Julia había escrito una de las lecciones más difíciles que la vida le había enseñado a ella, y quizás las lecciones que nosotros a veces aprendemos en la vida cotidiana posiblemente son dolorosas, pero nosotros tenemos que enfrentarlas y sacar lo mejor de cada una de esas circunstancias. Él escribía en su blog o de redes sociales, escribió lo siguiente: disfrutar de las personas cuando todavía las tenemos, sobre todo para aquellos adolescentes que pelean con sus padres. Es horrible cuando perdemos a alguien. Creo que la gente debería disfrutar mientras pueda, más aún en tiempos de pandemia. Tenemos que aprovechar a los que amamos, pasar más tiempo, disfrutar, contar cosas juntos, acercarnos. La publicación de Julia termina con una invitación a la reflexión. Ella termina diciendo: por eso siempre digo que hay que disfrutar. Encontré esta lista que mi padre escribió en el hospital antes de morir. Pueden estar seguros de que yo completaré la lista de mi papá. Y estoy segura que estará conmigo en esos momentos especiales que él había escrito. Ver casar a Hu, abrazar a mis nietos, hacer una casa, cocinar para Julia. Hay tesoros que no se acumulan en un banco, que no se guardan debajo de un colchón, que no se meten en una caja fuerte. Dos de ellos son la salud y el tiempo. El año 2020 nos ha traído mucho para reflexionar y rectificar situaciones que
dábamos por sentado que ahí estaban y que no se iban a mover. Y estábamos tan seguros de que lo teníamos, pero se nos fue. Bien dijo aquella periodista argentina, Edna Rueda Abrantes. Ella dijo lo siguiente, hablando sobre la pandemia y el coronavirus. Él dijo, y nos dimos cuenta de lo que no era importante, y entonces una enfermera se volvió más indispensable que un futbolista, y un hospital se hizo más urgente que un misil. 3 gotitas de mocos en el aire nos han puesto a cuidar ancianos, a valorar la ciencia por encima de la economía. Qué interesante, valorar. Pareciera ser que todo esto que hemos estado viviendo en todo este tiempo, pareciera ser que estamos en automático, haciendo las cosas solamente porque tenemos que hacerlas. Y no hemos valorado. Pero hoy podemos rectificar esas áreas de nuestra vida. Hoy podemos empezar a valorar lo que en alguna ocasión habíamos dejado por allí arrinconado, como en segundo plano, como no tan importante. Vuelvo a repetirle 2 cosas. Número 1, la salud. Número 2, el tiempo. Y si puedo añadirle una tercera cosa, la familia. Todos los días la tenemos allí. Allí está. Y no nos damos cuenta, como padres, que nuestros hijos van creciendo. Y algún día ellos van a volar y se van a ir y tomarán sus decisiones y harán una familia. Y entonces volveremos nosotros hacia atrás y empezar a pensar, ¿dónde me perdí? ¿En qué momento perdí el cumpleaños de mi hijo o de mi hija? ¿En qué momento perdí esa oportunidad de lo que para ella era importante o para él era importante? Y por el trabajo, por mis ocupaciones, por tantas cosas, los perdí. Creo que vale la pena regresar un momento a lo que el apóstol Pablo nos escribió. En Efesios capítulo 5, en el versículo 16, en la versión 60 dice lo siguiente, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La traducción en lenguaje actual dice lo siguiente, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien. Las oportunidades vienen. Mire, fíjese que es interesante el versículo por la palabra que se usa, aprovechar. Se puede también traducir como redimir, comprar. Es una palabra comercial. Es una palabra en donde yo llego a un mercado, hay varias opciones de compra, tienen diferentes precios, diferentes calidades, diferentes características. Y yo tengo que aprovechar, valorar, tomar el tiempo de qué es lo mejor para llevármelo a casa. Ese es el tiempo. Aprovechen cada momento, dice el apóstol Pablo, redímanlo, compren cada oportunidad. Las oportunidades se van. Cuando usted y yo nos damos cuenta, cuando menos lo pensamos, ya nos salieron canas. Cuando menos lo pensamos, nuestros hijos ya crecieron. Cuando menos lo pensamos, nuestra salud, que nunca cuidamos, se minó. Cuando menos lo pensamos, lo que pudimos hacer y ahora queremos hacer, ya no lo podemos hacer, por muchas limitaciones que ahora tenemos. Este 2020... creo que tenemos que sacar mucha experiencia, valorar lo que no hemos valorado. Y vuelvo a regresar a aquella expresión. Compra cada momento, compra cada circunstancia, compra esos momentos que nunca más van a volver a venir. Y que no se quede en una lista que nunca
se complete. Y que a lo mejor alguien la va a completar. Pero ¿qué le parece si usted y yo hoy decidimos completarla o decidimos empezar a completarla? Gracias por su atención.